Pues muchas gracias por venir y frenar agenda. Hoy estamos con David G. Torres, que eres muchas cosas, pero todas ellas relacionadas con arte, observación, desde docencia, comisariar, escribir. ¿Cómo te defines? Buf, Peor pregunta para empezar. sí, 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 es una pregunta difícil. No, nunca me ha acabado de gustar demasiado encasillarme demasiado. Quizás ha sido uno de los problemas de los problemas o de las ventajas, no sé, de las cosas que he hecho profesionalmente, ¿no? Que me siento cómodo. Bueno, yo es que creo que hay un problema básico en nuestras lenguas románicas, especialmente en castellano y en catalán, y es esta cosa de la diferencia entre el ser y el estar. Entonces, yo he defendido mucho que no eres crítico de arte, comisario, no sé qué, sino que estás. Entonces, hay ratos que estás comisario, hay ratos que estás escritor, hay ratos que estás profesor, hay ratos que estás padre, hay ratos que estás amante y hay ratos que estás amigo. Entonces, no es como una cosa del ser, sino del estar. Y me he sentido cómodo, a veces me hace gracia estas me hacen gracia, ¿no? O sea, pero estas cosas de cuando se habla de las zonas de confort y demás, yo siempre me he sentido más cómodo en lo que serían zonas de no confort, ¿no? En cuanto he controlado como, no he controlado, pero he hecho muchos años crítica de arte, entonces luego viré más hacia el comisariado, luego viré hacia hacer otras cosas. Bueno, ir encontrando espacios me ha gustado. Bueno, me encanta como punto de partida porque vamos a hablar sobre todo, ¿no?, de estos dos libros, que ahora iremos a ellos, y luego hay como muchas cosas en común y que van saliendo en diferentes Skype rooms. Uno de ellos que tenemos en común, más allá de salir de la zona de confort y no gustarnos las etiquetas para definirnos, es cotilleándote, viéndote. Creo que te gusta ir a una ciudad y ver dónde vivía alguien, donde había una fiesta. Tengo el mismo problema, llevas a alguien a un portal y le dices, no, pues aquí un día hubo esto, y te miran como hemos cruzado todo un barrio. El ir Sí. a ver evidencias en ciudades de cosas que pasaron, ¿no? Sí, cuando en uno de los libros anteriores, ¿no? De estos dos, fue muy importante un viaje a Nueva York. Y lo visité con mi pareja que quería visitar sitios de Nueva York. Y entonces yo llevaba mi agenda de lugares a los que quería estar, ¿no? Y recuerdo estar en Tribeca delante de una ferretería, ¿no? Y explicar, bueno, pues aquí en realidad estaba el edificio de Andy Warhol, que ya no está el edificio, que solo queda una ferretería. Entonces, me gusta, sí que me ha hecho gracia además esta posición de estar delante de un edificio y hacer como una mirada que traspasa el tiempo, ¿no? Que estás mirando esa ferretería, pero en realidad te estás viendo una cosa, que es un edificio que ya no existe, y estar, sí, haciendo como una especie de viaje en el tiempo ahí quieto. De hecho, cada vez me interesa más esta cosa de los viajes en el tiempo y demás, como las experiencias de viajes en el tiempo. Bueno, y Pero es bueno. viaje en el tiempo total porque conecta pasado, ¿no? Te imaginas, también tiene ese momento que dices lo que se lió aquí, ¿no? Lo que se debió fumar aquí, lo que se debió hablar aquí, y los que creemos como en energías como está por aquí, ¿no? Esto. Bueno, y luego hay una cosa que también es muy importante, que es una cuestión experiencial y física, ¿eh? O sea, por ejemplo, Exacto. por poner uno de estos lugares, ¿no? Se ha hablado mucho del encuentro de Tristan Tzara, posible encuentro de Tristan Tzara con Lenin en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial y demás. Y es muy importante hacer el paseíto desde la casa de Lenin al Cabaret Voltaire para darte cuenta que son 70 metros y que en un minuto los has recorrido y cómo es ese callejón. Estas cosas físicas, ¿no? O en Nueva York o en París, ¿no? Darte cuenta o en Barcelona, no hace falta irte a sitios muy lejanos, darte cuenta de cómo son los espacios físicos. Bueno, hay un aprendizaje ahí también, creo. En estos espacios físicos hay mucho de bares que salen bastante en los dos libros que vamos a comentar, pero sobre todo nos centraremos en el último, que es el bar, beber, la comunidad, el encontrarse. Pero volviendo a esta idea de tiempos que se mezclan, ¿no?, en este espacio físico, en estos libros se mezclan muchas cosas, porque se mezcla pasado, pero también se imaginan cosas, ¿no? Se presuponen, como esto que decías, este posible encuentro, ¿no? Lo imaginamos. Primero está 1964, año brutal, cuando la cultura se convirtió en espectáculo, entra el dinero, entra el mercado, publicado por Alianza, lleno de referencias, recomendación absoluta para buscar obras, galeristas, Venecia, y hablar de muchas cosas. Y luego tenemos El ojo espejo, la autoría del collage, al comisariado de exposiciones, editado por Anagrama, que es un libro muy difícil de meter en etiquetas, pero como no nos gustan, saltamos, que mezcla desde salseos entre artistas y momentos hasta reflexiones, mucha cita, mucho trozo de conversación, tipo has visto mucha entrevista para llegar hasta aquí. Y yo, como fan de los procesos, me preguntaba, ok, ahora hablaremos de la autoría, qué significa ser curator, Sí. los artistas enfadados del curator manda no manda, las galerías entrando en los 2000, los museos.
Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se teje un libro como este? ¿Cómo empiezas? O sea, ¿tienes notas, tienes libretas, tienes Excels, tienes...? Bueno, soy bastante desastroso y ¿Y a cómo, nivel de cómo encuentras organizar. un hilo? Siendo desastroso. Bueno, la verdad es que hay un momento en el que empiezo y este libro tuvo un principio muy claro que era a partir de las clases que hacía en la Autónoma y en la Escuela Massana sobre comisariado. Y intenté empezar a pensar que esta cosa del comisariar, de hacer exposiciones, no tenía tanto una historia que se ha explicado muchas veces de otros comisarios y demás, sino que pertenecía a un tipo de autoría que hace a través de trozos. Entonces ahí me empezaron a aparecer ya referentes como Frankenstein, pero también cuestiones ligadas a lo trans, pero también Baudelaire, cuestiones ligadas a las adicciones, y empecé a pensar que podía hacer otro tipo de genealogía. Y el primer lugar por el que empecé a escribir era directamente por las adicciones. Me interesaba mucho escribir sobre las adicciones porque tenían que ver con una evasión o responden a una idea de una evasión del yo y me parecía buena esta cosa como de salir de ti mismo y verte desde fuera, incluso la idea de ningunear el yo y la adicción me parecía interesante por ahí. Una persona como yo que no soy adicto ni tampoco he sido un consumidor de drogas. Y de hecho me interesaba mucho poder hablar desde una experiencia ajena, que es una cosa que cada vez me interesa más también. O sea, que no hace falta... Haberlo vivido. Sí, no hace falta ser un drogadicto para poder hablar de drogas, básicamente. Porque para eso tengo a William Burroughs, que habló a Que través... con Yonki ya nos lo Hablo a dejan, través ¿no? de Como William claro. Burroughs, hablo a través de Thomas de Quincy, hablo a través de, yo qué sé, de tanto. Antes de volver al proceso de que decías que has empezado por estas adicciones, ¿no? Claro, tiene un punto cuando alguien empieza a leer el libro, creo que ya es capítulo 3, que ya entramos en bares, a hablar de absenta, Guy Sí. Debord borracho, como no he escrito más porque no he Sí. podido, Marguerite Duras diciendo el alcohol nos hace hablar, ¿no? Sí. Y claro, yo me acuerdo de estar buceando y decir, ¿qué hago en tanto bar ahora mismo? ¿Qué hago saltando de país? ¿Qué hago en borracheras de Warhol? ¿Qué hago en borracheras? Pero claro, ahora entiendo que cuadra todo más, ¿no? Es esta liberación del yo y de encontrarse a las personas y sacar, o Baudelaire incluso, ¿no? Transitando las ciudades, Sí. nocturno, bares, terrazas. A mí me gustaba mucho, ahí ha sacado a Guy Debord y Guy Debord, claro. Primero hay una cosa que me gustaba mucho hacer en el libro y es que algunos personajes como Guy Debord o Baudelaire, que están muy manoseados, intentar cogerlos desde otro lugar, Me ¿no? Desde encanta. un lugar como más experiencial. Y de Guy Debord me gustaba mucho una vez que le preguntan esta cosa de tú siendo tan inteligente y escribiendo también, ¿por qué no has escrito más, no? Y el tipo dice, bueno, porque me he pasado la vida borracho. Entonces me pareció una respuesta sin frivolizar sobre las adicciones ni los problemas que puede llevar el alcoholismo, pero me pareció una respuesta en la que de alguna manera decía, me he dedicado a vivir también de otra manera, o sea, no todo, esta cosa de crear y de escribir y demás, a lo mejor no es tan importante y me parecía que era una manera de quitarle hierro muy interesante. Volveremos ahora estamos rodeando, ¿no? La figura de comisario, pero hemos tocado adicciones. Hay otro tema que sale mucho, que es el tiempo. Sí. Y sale mucho rato la gestión del tiempo, ¿no? Duchamp, cómo valora el tiempo, Boyce, cómo es hiperadicto al trabajo. Hay algo también en artistas o en comisarios que vemos cómo gestionan su tiempo, producir más, hacer menos, pero qué es hacer, incluso el silencio cómo hacer, ¿no? Hay algo que también va trufando toda la lectura, que aparece la relación con el tiempo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver creo, que tiene que ver un poco con la formación así más académica y demás, ¿no? Y muchas veces como cuando lees historia del arte, y historia del arte así como más académica, incluso en clase y demás, cómo se trata a los artistas de una manera como estereotipada, ¿no? Cómo se trata a las producciones de los artistas como de una manera estereotipada. Parece que Robert Rauschenberg siempre tuvo 35 años, ¿no? Sí. O que Marcel Duchamp siempre fue viejo, o que... Y entonces lo que intentaba era pensar, bueno, en este momento, en el caso de Marcel Duchamp, ¿no? En este momento Marcel Duchamp tenía 65 años, o sea, estaba empezando a explicar su historia. De repente tener éxito en la vida o recuperar una cierta imagen de popularidad que pudo tener con 70 no es lo mismo que cuando tienes 25. Intentar pensar esas cosas, ¿no? Intentar pensar también como que tendemos a estereotipar a nivel de pensar como que
o sea, de alguna manera lo que operaba en mi cabeza es Marcel Duchamp no siempre fue Marcel Duchamp, ¿no? O sea, no, David G. Torres no siempre es David G. Torres y no siempre lo ha sido, ni tú siempre eres tú, sino que vas cambiando y vas modificándote según las circunstancias. Y bueno, intenté profundizar en eso, incluso con tipos que tienen aspectos vitales muy execrables y deleznables como Pablo Picasso, pues pensar en algunas necesidades que podía haber tenido en su vida, pensar también en muchas mujeres, aparecen muchas mujeres en el libro, y Niké de Sanfal, ¿no? Pues la capacidad de sobreponerse a dificultades vitales, qué significa estar con un monstruo como Robert Rauschenberg, que quiere más protagonismo que tú en una exposición. Bueno, pensarlo desde ahí. Bueno, al final es lo que nos hace ver como todas estas capas que yo creo que quien por aquí también que pasó en su día Marusela o muchas conversaciones con Marta Marín, ¿no? Que nos conseguís hacer ver las cosas desde otras, iluminar, ¿no? Otros lados o hacernos ver más allá de que siempre esta persona ha tenido 75 años. El punto de partida del libro es qué tipo de autor es el comisario. Sí. El libro empieza con algo que me encanta y quería saber tú dónde orbitas, donde hablas de diferentes comisarios, hablas de Harald Sisman, no sé pronunciarlo muy bien, que era que no escribía, coleccionaba y viajaba, ¿no? Yo en ese momento me veía representada salvando los miles de kilómetros solo en el viajar, no en el comisariar, pero en el ver cosas, y luego él, ¿no? Su hija o su nieta contaba que él a la hora de comisariar buscaba una intuición, una chispa, se paseaba entre sus recuerdos de viajes que había puesto en un corcho, me lo invento, en su casa, en montones, pero luego hay otros como Hans Ulrich que escribe pero entrevista. Sí. Y su manera es entrevistar. Luego entiendo que hay como tipos colores, hay supongo muchas maneras de comisariar desde la teoría. Tú que tienes tu vertiente comisaria, cuando empiezas esto, ¿cómo te sitúas? ¿No te sitúas? ¿También lo intentas hacer desde fuera y trascender, como hablabas de las adicciones? Bueno, lo que pasa o sea, uno de los puntos de partida del libro, había varios puntos de partida, ¿no? Pero uno de los puntos de partida era pensar, esta cosa del comisario, que por un lado ha sido como la profesión de moda en arte en los últimos 20 o 30 años, una profesión que además estaba ligada a una cierta idea de poder, pero también como una manera muy débil de entender la práctica artística. Es decir, no con la misma, digamos, altura intelectual que podrían tener otros pensadores que también estaban trabajando en arte, que también han estado trabajando en arte, porque tenía esta cosa como de Harald Sisman de hacedor de exposiciones. Y era intentar pensar desde ahí, ¿no? Cómo este personaje, quizás sobrevalorado y al mismo tiempo ninguneado en algunos aspectos, estaba hablando de una autoría más débil, y esa autoría más débil, menos machorra, menos así expansiva y demás, me interesaba más. Y había una cosa anecdótica, ¿no? Es que yo había invitado a Harald Sisman cuando yo era más jovencito, no sé, debía tener 30 y pocos años, una cosa así, le había invitado a una charla, y Harald Sisman ya estaba mayor, ya tenía 70 y pico, y hizo una charla que a mí, o sea, la verdad es que la experiencia de conocer a Harald Sisman con esa edad para mí fue muy decepcionante. O sea, yo había visto la Bienal de Venecia del año 99 y la del 2001, me parecían las mejores exposiciones que había visto nunca, y cuando le invité, bueno, pues es un tipo que se pasó la conferencia pasando diapositivas sin dar más explicaciones. Clásico, a veces no hay que conocer a los referentes. Sí, pero he tardado años en darme cuenta de que eso también estaba bien. Que en el fondo que estaba bien. Bueno, lo que decíamos antes, el Sisman del 99 tal vez no era el mismo que... Claro. En este sentido, tú eres más de entrevistar, Hans Ulrich, eres más de leer, eres más desde la docencia. O sea, ¿en qué sentido tú, en tu experiencia comisarial, más allá del libro, ¿no? Hiciste punk, los rastros que la gente iba a ver punk, pero no había punk, o sea, había rastros de punk en arte contemporáneo, comisariando. Cuando tú comisarias, ahora volvemos al proceso del libro, pero ¿cómo? ¿De qué tiras? ¿Eres como Sisman y tienes ese cuarto lleno de cosas, garaje lleno de recuerdos, tienes intuiciones? En el libro también se habla de la casualidad. Sí. Me encanta, yo le solía llamar intuición y ahora fan de la casualidad, cosas, esa chispa, ese plum. Sí. ¿Cómo es tu manera de tirar de hilos? Bueno, por un lado, esta cosa de la casualidad es importante porque es casi ideológica, ¿no? Yo reclamaba en el libro que más que la causalidad, que es que las cosas tienen causas y efectos. Muy religión. Y entonces culpa eso cristiana. responde más a una cosa religiosa, moral y demás. Creía más en la casualidad, en que las cosas suceden por casualidad y que somos sujetos que sobrevivimos entre casualidades, ¿no? Y que esa casualidad también forma parte de la creación, ¿no? Que como creadores trabajas en base a casualidades. Tú has citado a Harald Sisman encontrándose cosas casualmente, pues trabajas encontrándote cosas casualmente. En el caso del comisariado, ya de una manera muy explícita,
sí que es cierto que en las primeras exposiciones y los primeros años de trabajo trabajé muy codo con codo con artistas y de manera muy cercana y demás. Y luego cada vez más distante, cada vez he querido alejarme más y cada vez... y de hecho el colmo del alejamiento es, bueno, que ahora me dedico más a escribir que a comisariar y entonces ya no tengo como que rozarme con nadie. Cada vez es como llevando a la solitud, ¿no? Sí, O sí, a la sí, sí, no, o sea, es reflexión. como que me gustaría hacer una exposición con Giotto antes que con un artista vivo, ¿sabes? Bueno, Que no se queja. exacto. Bueno, es que aquí entran muchas cosas, ¿no? Sí. También el artista cansado, el curator, ¿no? Cuando en Sí, toda esta radiografía de décadas, ¿no? Que en el sí, libro sale que los 80, ¿no? Era la época de los artistas, de los galeristas, perdón, los 90 de los sí, comisarios, los 2000 es por 1000 de los artistas y luego ya entra a mercado ahí máximo absoluto, ferias sí. bienales. Entonces, claro, también los artistas con el comisario, esta idea que sale tanto en el libro mezclar, rechambrear, pastiche, collage, como sale en el título. ¿Qué onda el comisario y el artista a día de hoy? Depende, o sea, claro, yo la verdad es que sí que como todos, con todo el mundo que ha trabajado en cualquier trabajo de colaboración, has tenido problemas con algunos artistas, obviamente, pero también muchas veces explico que en el fondo le debo toda la vida a la cultura, porque he sacado amigos maravillosos, amigas maravillosas, he viajado por lugares extraordinarios, he tenido la oportunidad de realizar algunos pequeños sueños, ¿no? No sé, hacer exposiciones en lugares que responden a un O poco... conversar con perfiles, Sí, o como conversar. decíamos, Sí, como Siman, ¿no? Que al sí, final te sí, sí. gustará más o menos, pero... Totalmente, totalmente. Encontrarte con mucha gente. Sí, no sé si... Sí, no, ¿dónde hablábamos estábamos? de cómo es galeristas, y, Ah, comisarios y artistas hoy, ¿no? ¿Cómo lo ves más allá del personal? O sea, ves unos más arriba de la balanza, otros, es el momento, ¿no? Es muy difícil hablar de la hora y luego ya cogeremos este melón para yo, acabar, yo pero... creo que estamos en un momento en arte se está en un momento eh, muy complicado porque creo que estamos viviendo una extra musculación del mercado, ¿no? Que así como, no sé, simplificando mucho, hace unos años asistíamos a una musculación muy fuerte de las instituciones artísticas. Y si uno hace el viaje en el tiempo y se coloca a primeros de los 90, había 4 cosas a visitar en las ciudades y hoy en día, pues esto, no sé, el Pompidou lo cierran porque va a ser enorme, el MoMA, cuando lo ampliaron, ahora tardas 2 días en visitarlo, o sea, las instituciones se están convirtiendo en lugares muy, muy, muy gigantescos, pero yo creo que lo que está pasando en los últimos años es más problemático porque, porque es la primacía del mercado, ¿no? Que el mercado está copando muchísimo el espacio del arte. Y al final, claro, los artistas y los creadores viven y vivimos en precario, con lo cual el dinero es un fácil baremo del mercado. Yo recuerdo del sistema. Ya hace muchos años, creo que es como por el 2008, por el 2010, por ahí, no, quizás un poco más, por el 2012, Elena Voz Mediano, que es crítica de arte en el cultural del mundo y demás, bueno, entonces era el cultural del mundo, ahora es el cultural a secas, ya daba una conferencia en la que explicaba cómo el mercado estaba empezando a manejar, a entrar en la institución y cómo estaba empezando a tomar decisiones para las cuales la crítica de arte, que había servido siempre un poco como de contrapunto, ya no servía, ¿no? Y en ese sentido se entraba en un proceso de pura especulación. ¿Qué pasa? Yo creo que es importante entre comillas, porque lo que es importante es que encontremos lugares en los que decir cosas y que el potencial creativo de las personas encuentre lugares en los que salir. Me da igual si es en TikTok o haciendo una exposición en el salón de tu casa o en un pasillo de casa de un amigo. Yo creo que siempre va a haber esos espacios. No sé. Y ahora hay muchos artistas, por ejemplo, que están abriendo Espacios sus propios, espacios. autogestionados. Sí, o directamente en visitas en su taller y intentando romper un poco algunas lógicas de mercado, ¿no? O escribiendo libros, que también es una manera de romper alguna lógica de mercado. Bueno, este ejercicio es siempre tan divertido de hacer espejo con otras categorías, más allá que la cultura esté arriba. Claro, en otros lugares hemos visto mediadores desapareciendo, ¿no? Gente que estaba en medio y al final directo, ¿no? Yendo a comprar a las marcas y no a la Sí. tienda. Entonces aquí un poco lo mismo, ¿no? El artista rompe y es mírame a mí desde mí y esta idea de artista como curator, ¿no? Ahora volvemos a la idea de curator. Hay este famoso esquema que sale también en el libro, el de Bar, Sí. principios muy antiguo, no sé si alguien lo ha visto, si no lo recomendamos, si no podemos poner el link, que lo que intentó hacer una expo en el MoMA, hizo como un esquema, que hay póster, seguro que lo habéis visto en casas cuando lo busquemos colgados,
que empieza a tirar como de hilos y al final esto ha servido a foto para cuestionar, criticar, seguir, no seguir. Hacer esto es fácil hoy. ¿Qué va? O sea, si a mí lo que me fascinaba de Alfred Barr, ese esquema de Alfred Barr es tremendo porque es el que estipula cómo hemos leído la historia del arte del siglo XX hasta en los institutos. Quiero decir, que sigue funcionando, ¿no? Perdón, paréntesis, ¿crees que le puso mucha cabeza a ese esquema? ¿O crees que lo hizo en una servilleta y dijo, pum? Está el esquema, como lo hizo él originalmente, dibujado en un papel muy desordenado. Y luego el resultado final está mejorado por diseñadores, ¿no? Es como el diseño tiene sentido porque... Pero te imaginas que ese primer garabato de este esquema que, como dice David, se hizo como así, ¿no? Ha dibujado un seguir de entender el arte. ¿Crees que le salió como, a veces yo pienso, digo, fue como un erupto emocional, tipo, lo tengo? ¿O hizo muchos bocetos y ese es el último? No lo sé. Yo imagino que haría varios. Luego hay muchos bocetos de torpedos, explicando la historia del arte moderno con torpedos y de las instituciones con torpedos. Y él hizo esta historia que es la que ha funcionado, ¿no? De Van Gogh al expresionismo y del expresionismo al expresionismo abstracto, ¿no? O sea, y este esquema como de el arte solo responde a sí mismo. Y ha funcionado, todavía se explica de esta manera en los libros de historia del arte. Que es un esquema muy falso porque evidentemente la Primera Guerra Mundial afecta profundamente a las creaciones, el arte tiene que ver con reflexionar sobre las cosas que pasan en el mundo, no es una cosa aislada de discurso sobre sí mismo. Pero a mí lo que me fascina de Alfred Barr es que hizo ese esquema en el año 35 mirando para atrás hasta el 1895. Es decir, miró para atrás 40 años y dijo, voy a explicar lo que ha pasado en estos últimos 40 años. Yo creo que cualquiera de nosotros, o sea, no sé, yo soy incapaz, por ejemplo, de mirar lo que ha pasado, hacer un esquema así lineal, arbóreo, de qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años. Bueno, incapaz, si nos vamos a 64, has tirado ahí como un detonador y eres capacísimo de explicarnos pues todas las décadas que rodean a esto desde un año. O sea, que capaz si eres en otro formato, no en esquema, sino en formato lleno de referencias, que es algo que tienen en común los dos libros. Volviendo a los libros, es una mezcla total, ¿no? De esto como de citas donde ves a un bar o entras en borracheras que veíamos, en adicciones, en obsesiones, pero también hay semiótica, también hay mucha conversación. Has escuchado muchas entrevistas, qué importante es escuchar hablar a la gente que gestiona y hace que pasen cosas, ¿no? Y citas trozos de documentales que has visto y luego te vas al otro. Hay como mucho texto. Volviendo al proceso que decíamos antes, ¿cómo te sale? Es decir, ¿lo tienes todo en tu cabeza cuando empiezas a escribir o tienes trozos de documentales que has visto? Es decir, ¿investigas en directo mientras escribes o hay mucha investigación que se va hilando? Es las dos cuando cosas. Lo ves es como, wow, esa cabeza, ¿cómo? No, hay ambas cosas. O sea, hay un montón de referentes que siempre tengo y que más o menos voy usando y que tengo muy claro que quiero hablar de ellos. Bueno, pues tenía muy claro que quería hablar de Niki de Sanfal, que tenía que hablar de Francis Bacon, de algunas cosas como muy claras que te funcionan y otras que van apareciendo. No sé, Marguerite Duras, por ejemplo, no lo había leído, el libro de la escritura y el alcohol y demás, y me apareció y enseguida lo devoré, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que van apareciendo y luego hay un hilo más o menos troncal. Yo normalmente tengo un esquema. El esquema de Barr, pero de otro esquema. Pero es un esquema muy narrativo, es un esquema como de la historia de esto, la entrevista de aquello, tal, y entonces no es que lo vaya completando, pero va formándose. Entonces, esta cosa de recuperar el hilo, en realidad, siempre lo tengo. No, también porque había leído una cosa como de muy joven en la universidad, que ya ni recuerdo cuál era, que era un texto muy complicado que cuando acababa decía, ojo que todavía estoy en la misma historia. Y son estas cosas que te quedan grabadas como que quieres repetir, ¿no? Como de, ojo, no te creas que me he perdido y espero que me hayas acompañado porque todavía no hemos salido del bar en el que estábamos hablando. Bueno, me encanta, hay mucha filósofa, ¿no? Ahora no me acuerdo de citarla, pero que dice que lo interesante muchas veces está en las ramas, ¿no? Que parece que el irnos por las ramas está mal, pero al final si lo conectas. Claro, porque no es un libro de tesis explícita, porque también es muy interesante esto que dices, porque yo tenía una imagen, que es una imagen, a veces me parece que es un poco cursi, pero que creo que funciona, que es para mantener una pompa de jabón tú tienes que crear corrientes a su alrededor y en cuanto la señalas explota, ¿no? Y esta idea boom, ¿no? Sí, de como crear corrientes alrededor para mantener la ficción de una bola en medio, pero que no está nombrada nunca, porque si la nombras explota. Es un poco la imagen del libro, ir trazando también la idea de trazar una figura geométrica no de un trazo y no desde el interior, sino a través de directrices. Transversal, ¿no? Cruzar a lo trans de nuevo. Sí.
como cruzarlo, vuelve a lo que decíamos de ver un edificio físico y cruzar tiempos, ¿no? Y Sí. volver a esa evidencia, por eso decía, Sí. esa tiene mucho. De hecho, en la página 80 tienes un poco este punto que decías del libro que no te acordabas, que dices, si has llegado hasta aquí y en este momento esta historia conocida te sigue fascinando, es que estamos en el mismo ajo, ¿no? Y era como, vale, dice, hasta aquí ya tiene todos aquellos elementos fascinantes de las historias de vanguardia, seguimos. Ya. Y hay como muchos momentos que vuelves a conectar lo que decías, es decir, tiene como muchos metamomentos, ¿no? Hay muchas lecturas que dices, vale, perfecto, me está conectando con lo anterior, ¿no? Bueno, porque en formato, en principio es un ensayo, pero yo quería romper mucho el formato ensayo y hablar desde primera persona y hablarte a ti. Y intentar, es una cosa muy forzada en literatura, pero quería como forzar esta cosa directa de te estoy hablando a ti, espero que me estés escuchando, espero que estés ahí, que estemos en el mismo ajo siguiendo la misma conversación. Y eso también, por ejemplo, desmontar algunas cosas de los ensayos que a mí me parecen muy aburridas, como no poner notas a pie y entonces hilvanarlo todo, explicar, está en este libro y como te estoy explicando en qué libro está, no hace falta que te ponga la nota, si quieres ya vas a buscarlo, o está en esta entrevista que a la que googlees un poco te aparece en YouTube y lo vas a encontrar. Y recuperar el diálogo. A mí es una cosa que había hablado con algún amigo que me decía es una cosa como muy de modé y que ya como que ya no se lleva el diálogo, es una cosa que en la literatura está muy superada y tal, pero a mí me gusta y me sigue fascinando John Dos Pasos y Manhattan Transfer y está llena de diálogos. Entonces me parecía que era... Ya lo había probado en un libro anterior, en Cielo, que me servía para hacer saltos de tiempos y de lugares, y aquí quise recuperarlo. Bueno, y que creo que es brutal esta narrativa que dices, donde parece totalmente que estamos sentadas hablando contigo, ¿no? Y la cantidad de referencias y a las que a veces los pies de notas nos emborrachan más que menos, ¿no? Y te hacen abrir tantos hilos. Aquí es perfecto porque, como tú dices, es la nota explicada, que es un gustazo. Como esto es una entrevista que salía aquí, que entonces dices, vale, perfecto, me la anoto en entrevistas cuando quiera escuchar algo y esto me la anoto en... Entonces es un gusto cómo está hilado y cómo al final tú apareces. Todo el rato la idea es la autoría, ¿no? Parece muy sencillo, a mí las cosas muy sencillas me encantan porque me explotan la cabeza y era curator como autoría, o sea, tan sencillo como esto, pero fue como, claro, también es autor, pero es curator, ¿no? Y ahora tú hablabas de que todo el rato aquí se está trabajando la idea del autor, el individualismo, también, ¿no? Velázquez, las meninas pintándose a él. Es decir, toda esta idea de yo, y claro, de repente era curator como autor, que a primeras parece que el curator es colectivo y que elige a otros, pero claro, al final, ¿qué onda? ¿Por qué la obsesión de autor? Bueno, Autoría y girar sobre el yo y la adicción, el beber. En el fondo el libro tiene una tesis muy sencilla, ¿no? Y es que me la explicó un amigo de los primeros lectores del libro, me dijo, en el fondo lo que estás diciendo es que todo el arte contemporáneo interesante ha sido comisariado. Y para eso estás diciendo que Picasso era comisario, que Joseph Beuys era comisario, que en realidad todos han hecho el recortar y pega, y que el recorta y pega es la base de comisariar. Y entonces a mí me interesaba, porque la tesis del libro es llevarlo un poco más lejos, ¿no? Y es decir, si Joseph Beuys decía que todo el mundo era artista, no que podía ser, era artista, vamos a intentar darle la vuelta y decir, en realidad lo que está diciendo es que todo el mundo es comisario, porque ser comisario es ser artista. Y desde que somos adolescentes y salimos con la carpeta del instituto llena de adhesivos de no sé qué, desde que nos tatuamos determinadas cosas, desde que hacemos esta cosa del outfit, de salir de casa y fotografiarse en el espejo del ascensor, que es toda una tendencia, hace unos años era una tendencia, ¿no? Zara lo hizo en su web para enseñarlo, que o sea, ya llegó al mainstream máximo absoluto comercial. Pues eso. Entonces nos estamos como comisariando todo el tiempo. Y entonces, bueno, el libro era eso, ¿no? Cómo nos comisariamos todo el tiempo, cómo si construimos una identidad y construimos una cierta autoría, ¿no? Como es una autoría hecha a trozos a través de lo que han hecho otros. Y en el fondo es un pensamiento muy, si quieres, hasta medieval, ¿no? Y es esta cosa de hablar por boca de otros, constantemente citar a otros y hablar por boca de otros. Y de hecho todos los libros y las cosas que he hecho de teatro en colaboración con Marcaellas y demás han tenido que ver con esta cosa de hablar por boca ajena, como coger lo que han hecho otros y apropiártelo. Bueno, hablando por boca ajena, el libro, y ahora volvemos y conectamos, acaba de repente, bueno, no de repente, pero acaba que te hace pensar, acaba con un suicidio, acaba hablando de que ahora fuma y acaba hablando de un momento. Y porque ahora mi pregunta iba a ser, ok, ¿qué piensas después de esto, de la autoría, ¿no? Y todo este momento de hablar en boca de otros? El libro, pequeño spoiler, no acaba con un final que digas, vale, y ahora como, ¿qué piensa? Y no es que piensa todo esto, o sea, no es que Claro. pienses que está hablando en boca de todas estas cosas, ¿no? Y el libro acaba como de repente, ¿era intencionado? O sea, es... Sí, no quería hacer un lacito final. De todas maneras me lo han dicho más veces y
Para mí sí que tiene, o sea, no tengo tanta sensación de que acabe de repente. No sé Tengo la si sensación total, de como pero de que que, acaba como con pero un bueno, suicidio que tiene todo un sí, pero debate como muy concreto. que el lector tiene Sí, razón, sí. que no. Para mí sí que había como un final, pero y sí, el suicidio es un final evidentemente y es un guiño al trabajo que habíamos hecho con Suicide Notes, la obra de teatro con Marcaellas y tal, ¿no? Pero en el fondo, o sea, lo que pasa con este libro es que también es un secreto a voces, ¿no? Que es un autorretrato, o sea, es un libro que es un autorretrato directamente, o sea, estoy hablando de mí todo el tiempo a través de otros. Bueno, y por eso es lo que dices, como que te interpela, ¿no? Estás sentado Claro. hablando contigo, hablando. En este autorretrato ¿has llegado a alguna duda o algún punto de partida más que conclusiones? Las conclusiones son horribles, pero a nivel de este momento del yo, de hablar de otros, de autoría, esto va a subir exponencial, se va a multiplicar. Estamos perdidos en este momento hiperdigital con tanta cosa que pasa que es muy difícil detectar nada. Cada vez hablamos más desde otros, es decir, haciendo esta radiografía, ¿no? Que se esbozan líneas hacia futuros. ¿Qué onda? Bueno, todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Yo creo que en la era digital en la que estamos y demás nos permite construirnos y eso está bien. Evidentemente tiene sus defectos y sus anomalías, ¿no? Pero eh, voy a hacer una cosa así como muy de profe, ¿no? Pero ahora que estoy preparando clases en la universidad y demás, estaba leyendo una cosa de Eugenie Dors, que es un personaje que me cae súper mal y tal. Eh, y escandalizado por el cine, ¿no? Bueno, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay los que se escandalizan por las redes sociales, que va a ser la peste y no sé qué, y los que se fascinan por ellas y tal. Y bueno, hay que encontrar como el lado el lugar intermedio. A mí hay una cosa de la sociedad contemporánea que cada vez me gusta más y es que cada vez es más fácil apropiártelo todo y eso me parece fascinante. Que luego de eso se hagan usos más perversos también puede ser, pero hay un nivel de que cualquiera puede ser autor en cualquier momento y todo es apropiable y todo está al alcance de la mano, que es muy fascinante. Es muy... si ponemos un ejemplo, es como las críticas que se hacen a la sobreturistización del mundo. Pues sí, la sobreturistización del mundo es un problema, pero es que está viajando gente que antes no viajábamos por motivos de clase. Entonces, bueno, el acceso al conocimiento del mundo da lugar a una clase social que seguramente no habríamos podido viajar y que de hecho no habíamos viajado porque ni mis padres ni tal habían viajado. Y al mismo tiempo nos estamos destrozando o estamos siendo una especie de virus. Bueno, forma parte de este tipo de contradicción. Bueno, total, es el acceso. Para ir cerrando en este sentido de tener toda esta información, ¿no? El cortar, pegar, tienes toda la info, todo el mundo se puede apropiar de todo es copiar, todo es collage, todo es pegar. ¿Qué pegamos, qué copiamos ahora? ¿Es pensamiento? ¿Es obra? O sea, ves como... O más directo, ¿en qué estás obsesionado? En Yo, leer más personalmente. historia, más biografía, en la persona, en nada, en dejarte llevar sin persona ni autor, en pasear entre cosas y ver y que me llame la No, chispa. yo ahora Sí, personalmente, sí. estoy muy... o sea, tengo dos cosas que me están rondando mucho la cabeza. Una es los viajes en el tiempo, de lo que ya hemos hablado. Cada vez me está rondando más la idea de escribir alguna cosa o hacer alguna cosa en torno a viajar en el tiempo. No sé ni el formato, no sé nada, pero estoy leyendo, yo qué sé, cosas sobre viajar en el tiempo, cosa que no había leído. Y bueno, me interesa esta cosa del viajar en el tiempo y también la transfiguración de los cuerpos, ¿no? Como esta cosa de apropiarte de cuerpos ajenos y tal. Esto cada vez me está interesando más. Y luego, por otro lado, estoy trabajando una cosa que es la idea del artista o del creador como un personaje difícil. Y no sé, eso no Bueno, tengo ni idea. están ahí, son puntas de obsesiones, Sí, pero me encanta porque la transhumano y el viajar en el tiempo es como ya copiar, pegar, pero sí, desde un zoom out, exageradamente zoom out, sí, ¿no? Es sí, como mucho más allá que lo concreto, el sí. cruzar el tiempo. Cruzar el tiempo está en boga ahora mismo, ¿no? Es como un temazo donde hay gente que el otro día había... Lo típico que piensas, una intuición es algo que al final viene del pasado, ¿no? O que al final Sí. tienes que ver. Sigues observando, saliendo, mirando, eso es necesario. Siempre es una curiosidad que no se cierra. Sí, claro. O sea, a la medida en la que la vida cotidiana te lo permite, ¿no? Pero
no sé, este verano he estado en Holanda y he estado viendo cosas, hacía muchos años que no iba a Holanda, y bueno, he estado visitando el Stedelijk y hasta el Museo Van Gogh, con un artista que no me gusta tampoco como Van Gogh, pero que me ha parecido extraordinario. Y no, me he llenado de inputs, este verano me he llenado de inputs, he estado en el Pompidou de Metz viendo la exposición de Mauricio Catalán, que me pareció buenísima. Bueno, he estado en Chartres, que no había estado nunca en Chartres, y me pareció impresionante. Sí, claro, yo creo que leer es importante, pero es casi, no sé si más importante o tan importante ver. Ver y observar hablando. No sé si era Mauricio Catalán, en un momento así, flashback del libro, que hay un curator, no me acuerdo del nombre, que decide, creo que es el que la anotaba en orden alfabético en una libreta y decide tirar de una letra, que no sé si era la M de La C de Catalán. De Catalán, exacto, la C de Catalán, y entonces todo va alrededor de la C, ¿no? Sí. Esta idea tan dada de comisariar, que se ha visto a momentos... Bueno, a mí me explotó la cabeza con Bob Nicas, porque escribió esta cosa, ¿no? Decía, me encargaron una exposición, no recuerdo de dónde era, en Houston, no sé dónde, no tenía ninguna idea. Y ya lo dada, pum. Tengo una libreta con los artistas que me gustan y quiero trabajar con Catalán, Catalán, ¿no? Y era y todo alrededor. Catalán, Chuck Close, no sé qué, y ostras, y empezaron a funcionar todos, ¿no? Y me pareció muy interesante esta cosa de que en realidad no solamente el comisariado, sino la autoría está en la conexión, no está tanto en los lugares de partida o de salida, como en las líneas que se establecen entre los lugares. Y lo de la letra C era esto, ¿no? Era como el grado cero de comisariado. No hace falta ninguna idea, sino trazar caminos entre cosas. Y ahí es donde algo explota, ¿no? Y dos preguntas finales. La primera, que es todo el rato la misma, pero volviendo a esta conexión de cómo se encuentra esta C. ¿Dónde se encuentra ese espacio para trazar caminos? El libro todo el rato orbita en lo mismo, pero cómo se comisariará, decimos la C, decíamos quien entrevista, pero este momento de intuición, porque el comisariar, el juntar cosas, un collage no se acabaría nunca, ¿no? Sí. Le puedes pegar cosas todo el rato, de hecho una se cae, otra se pone... Incluso es como bordar, coges hilos y bordas, ¿no? Coges varios y bordas, pero claro, ahora oyéndote, este señor cogía la C y dice, pues cojo la C y C para adelante y todo lo comisario desde la C. Quien busca el tema, quien busca la frase... Pero que ese espacio limbo donde lo tienes todo, no sé, hay como algo de un momento suspenderte, ¿no? Y decir, vale, aquí esto. Bueno, hay un momento muy raro que es cuando decides que empiezas. Que es como has dicho que empezaste el libro, que es Sí, empezar. es un momento que dices, bueno, empiezo, hay que empezar. Hay que empezar a llamar a alguien o mover algún Hay que hilo empezar a escribir y entonces empecé por la parte... Está bien, es como acción, ¿no? Sí, empecé por la parte de las adicciones, que era una cosa que hacía tiempo que quería escribir y que había quedado como colgado del libro anterior, y brum, a partir de ahí ya empezó a destilarse todo. Adicciones que nos llevan a esta obsesión de artista complicado, ¿no? También entiendo que por ahí hay un pequeño común denominador. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que determinadas personas... esto, ¿no? La pregunta de Guy Debord con la que empezábamos me parecía pertinente, ¿no? Hay muchas personas que habrían respondido al contrario, ¿no? O sea, tengo esta necesidad extraordinaria de ser creativo, ¿no? Todos tenemos algún amigo o amiga, ¿no? Que coge las tazas de café y empieza a hacer dibujitos y no sé qué. Esta cosa como creativa, ¿en qué consiste, no? Bueno, y tan linkada con adicciones. Y ya para acabar, que no vamos a tocar, pero hiper maxi recomendable, otro formato, otra narrativa, pero también como muy David G. Torres entre líneas todo el rato, que es 1964. Es fuertísimo cuando alguien, por favor, lea este libro, todo lo que dices, esto también es... Tú empiezas a tener un año, entiendo que luego, pues esta casualidad, empiezas a ver cosas, colegas que te contarán cosas y dices, vale, aquí hay un temazo, ¿no? Bueno, esto partió de una cosa muy anecdótica y académica a la vez, que era Andy Warhol y Marcel Duchamp presentaron las réplicas de los ready-mades Andy Warhol y Marcel Duchamp, las réplicas de los ready-mades Marcel Duchamp y la Brillo Box Andy Warhol, en una separación de unos meses. Y en una separación de unos meses, Robert Rauschenberg, que había ganado el Leone d'Oro. Y en una separación de unos meses, Dino Gavin había hecho las réplicas de las sillas de Bauhaus de Marcel Breuer. Y de repente pensé, bueno, aquí ya hay algo. Y no, cada paso que daba me aparecían más cosas. Y de hecho todavía me siguen apareciendo cosas del 64 que claro, que ya no caben. Y evidentemente muchas las dejé fuera y demás. Pero empezaron a aparecer cosas por todas partes, ¿no? El concierto de los Rolling Stones en La Haya. La publicación de William Burroughs, de todo, Nova Express. Inmuebles, Bienal, premios, Kennedy, quiero decir, a nivel político, social, económico. Sí, es un momento, claro, lo que venía a ejemplificar 64 es el momento de pérdida de la inocencia, que en el fondo yo creo que los dos libros tienen que ver con
vamos a intentar pensar las cosas desde la complejidad, no desde el bueno, el feo y el malo, y este es muy malo, y este es muy bueno, y este es muy mala, y esta es muy buena, sino vamos a empezar a pensar las cosas con cierta complejidad, ¿no? Y es, si volvemos un personaje con datos execrables como Picasso, hay momentos muy interesantes, ¿no? Y las personas Momentos somos... salseo con Claro. break, relación, Sí, confusión. sí, bueno, que es una relación impresionante la de ambos. Y también empezar a pensar en las complejidades, ¿no? De, pues esto, Marcel Duchamp diciendo que está harto de viajar en tercera clase y que por fin puede tener un poco de dinero para viajar cómodo y tiene Haciendo 70 maletines, que años. numera, no enumera, la familia que deja, que no deja. Claro, toda una serie esto, ¿no? La Niki de Sanfal, con experiencias con hombres como Disparar, ¿no? complicadas. Bueno, empezar a pensar que nadie es del todo bueno, no todos somos del todo malos, que a veces no hacemos las cosas por directrices plenamente morales y éticas, sino que Por la contexto. casualidad nos deja ahí, porque hoy te has levantado con un poco de resaca y entonces la cosa va a ir peor, porque te dijeron una cosa incómoda y eso va a hacer que no sé cuántos, o porque has tenido una pequeña alegría y todo va a ir mucho mejor. Entonces, empezar a pensarlo desde no etiquetar directamente a las personas para acabar con ellas. Y yo creo que el libro tiene, sobre todo el ojo espejo, un poco de empezar a pensar las cosas desde la complejidad, ¿no? Meterte en la piel de Tracy Emin, muy contenta por abrir una tienda, ¿no? Y luego encontrándose en el bar a celebrarlo. Bueno, Claro. me encanta porque cerramos como empezamos, que era esta pregunta fea: ¿qué te dedicas? No etiquetas, acabamos sin etiquetas, subrayando mucho la importancia del contexto, los vínculos y las complejidades, ¿no? Que es algo que define mucho el hoy, y que esta idea simplista siempre de encajar, por ejemplo, punto de partida del 64, no punto, pero Duchamp y Warhol coincidieron, ¿no? Y parece que como no lo has visto de abuelo, casi en blanco y negro, Claro. casi no lo has visto, y al otro lo has visto de farra, dices, ¿pero qué dices? Y me pensaba que uno era del 2 y el otro del 7. Claro. Y entonces al final esta idea de nuevo transversal, cruzar como por en medio, así que brutal, un ejercicio increíble para la cabeza, para las fans cotillas del mundo, totalmente necesario también para entender presentes, así que muchas gracias y No, a te ti. seguimos y con ganas de ver estas obsesiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.